Amigos de 6en punto.mx, mi nombre es Omar Castrejón y me da mucho gusto saludarlos y también me da mucho gusto tener este día la oportunidad de platicar, de conversar un poco con la licenciada Paulina Aguado Romero. Ella es diputada federal por el estado de Querétaro en el Congreso de la Unión, es licenciada en Derecho, pero además también es pintora y ha tenido una trayectoria muy destacada en el tema de la cultura y ahora nos representa a los queretanos en el Congreso. ¿Cómo estás, Paulina? Me da mucho gusto saludarte hoy. Muy bien, Omar, muchas gracias. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Y estoy seguro que nuestros amigos que nos escuchan pues también tendrán mucho interés de saber tu opinión sobre algunos temas, Paulina. Fíjate que he estado siguiendo últimamente las noticias con lo que tiene que ver con la labor en el Congreso y sobre todo con lo que tiene que ver con el bloque opositor al gobierno federal, al partido del gobierno federal al que tú perteneces. Y quisiera iniciar preguntándote sobre algo que a lo mejor muchos de nosotros no alcanzamos a comprender bien. Es lo que se ha dado por llamar la moratoria constitucional. ¿Nos puedes platicar qué significa esto y de qué trata? Claro que sí, mira, hace unos días el bloque opositor, que lo comprenden los partidos del PAN, PRI y PRD, dieron a conocer y emitieron lo que se denomina moratoria constitucional. La moratoria constitucional es una consigna social, la cual consiste principalmente en no impulsar, no respaldar ninguna iniciativa que busque reformar la Carta Magna. La Carta Magna es nuestra Constitución. Por ello, no habría ninguna reforma de ley electoral, como por ejemplo para la Guardia Nacional, ¿no? Esto que se ha platicado mucho, que va a haber una reforma para la Guardia Nacional o una reforma constitucional en torno al INE, por ejemplo. Entonces, lo que estaríamos haciendo es estar encontrando la vía de a través de este instrumento, pues dejar que se emitan estas ocurrencias dañinas desde Palacio Nacional, de pronto mandar iniciativas pues que son hasta de pronto usadas como caja chinas, ¿no? Para distraer un poco, para mediatizar a la sociedad, para confundir a las mexicanas y a los mexicanos y meternos en este contexto de desorden, ¿no? Del poder legislativo. Y principalmente, ¿no? Que todo esto, como tú bien sabes, pues genera incertidumbre. Y esa incertidumbre pues arrastra miles de problemas. Entre ellos, pues el tema de la economía, el tema de cómo nos perciben mundialmente, el tema de los acuerdos internacionales que generan miles de empleos en nuestro país. Entonces, con esta moratoria nosotros impedimos que haya una modificación a la Constitución ya planteada, ¿no? Ya planteada esta emisión de moratoria y con eso hacemos estas garantías, la certeza y el evitar las ocurrencias pues de todos los días, ¿no? Que a partir de este trienio que lleva el gobierno federal, pues hemos visto que es una constante y que realmente nuestro ejercicio legislativo y la Constitución pues se han venido usando para estar haciendo un mal uso, ¿no? De percepción, un mal uso de momentos que la ciudadanía pues se empieza a cuestionar, que de pronto por no tener bien la información se desconoce y entonces empiezan los debates, pero al mismo tiempo están mal informados nuestros ciudadanos y por ello es que luego no comprendemos muy bien el fondo tan importante que tienen este tipo de cambios. Entonces, con la moratoria el bloque opositor se defiende, por así decirlo, de este tipo de autoritarismos. Y bueno, esto no quiere decir que se pare el trabajo legislativo. De pronto la gente piensa que los legisladores solamente hacemos dictámenes o reformas o iniciativas en torno a la Constitución. No, hay que recordar que nuestro sistema legislativo tiene nuestra Carta Magna
y un gran número de leyes secundarias que nos rigen en todos los temas, ¿no? Y principalmente el trabajo legislativo se torna en esas leyes secundarias por lo general y mayormente en el ejercicio del poder legislativo. En ese sentido se sigue trabajando con las leyes secundarias que son de distintos temas, como te comento, pero lo que no se tocaría sería la Constitución, ¿no? Lo que tenemos también como bloque opositor, que es la mayoría calificada, es lo que nos permite ponernos completamente de acuerdo en esta medida, ¿no? Que yo la llamaría una medida extrema para proteger a nuestro país y para proteger pues nuestra democracia. Es correcto. Quienes votamos a favor de ustedes, quienes integran este llamado bloque opositor, de alguna manera, pues en las elecciones, en las urnas, pues esto mismo que nos comentas es un mandato ciudadano, ¿no? También a quienes pudieran no estar de acuerdo con las políticas, con la forma de gobierno que se está llevando por parte del presidente de la República y su partido y sus aliados, y estas pretensiones que, como bien dices, pudieran parecer muchas veces ocurrencias. Para eso precisamente se les dio el voto a ustedes, ¿no? Para que fueran un dique, una defensa a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución y a las leyes que nos rigen. Paulina, yo te quisiera también preguntar, bueno, sobre esto mismo. Este acuerdo con los tres partidos ya es un hecho, ya así está establecido por parte de ustedes. Sí, totalmente. Somos 200 diputados que conforman la coalición Va por México, que durante lo que resta de esta 65 legislatura no estará aprobando cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y vimos que el ejercicio de la Alianza Va por México, la coalición Va por México, funcionó bastante bien con el tema de la reforma eléctrica. Ahí estuvimos muy atentos los 200 diputados que integramos este bloque opositor, trabajando muy coordinados, haciendo un trabajo en equipo pues histórico, porque verdaderamente vemos que tenemos que unirnos para poder lograr esa mayoría que necesitamos y poder impedir que haya alguna situación que pueda debilitar al país y a nuestras instituciones, ¿no? Que han demostrado hacer un buen trabajo, como lo es el INE, por ejemplo. Y bueno, el problema es que en los últimos 3 años hemos visto ejemplos, ¿no? Como cuando se acordó crear la Guardia Nacional mediante un compromiso público y establecimos una condición que no fuera un militar quien estuviera al mando de esta institución, y lo primero que hicieron fue militarizarla, ¿no? Y luego transgiversaron, por ejemplo, la pregunta para la consulta de revocación de mandato, y otra vez se violentó la Constitución. Entonces, lo que estamos haciendo es cerrar la puerta a cualquier reforma que pretenda debilitar al país o a las instituciones, ¿no? Al orden que tenemos. Es correcto, o sea, y bien comentas estos ejemplos que son muy representativos, porque también esa es una de las razones que ahorita acabas de explicar muy bien. Pues ha dejado de ser el presidente y su partido interlocutores confiables, ¿no? No honran los acuerdos a los que se comprometen, como estos ejemplos que has puesto, y además cuando ustedes están en desacuerdo, lo cual es perfectamente válido y legítimo no coincidir en las ideas que se pretenden establecer, se les ataca, se les persigue, se les acosa, inclusive al grado de llegarlos a llamar traidores a la patria. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, pues mira, la realidad es que es muy lamentable que se tomen estas medidas. Hace apenas unas semanas el gobierno amenazó con cárcel a la oposición por votar en contra de los caprichos, ¿no? Y bueno, quieren debilitar al poder legislativo, ¿no? De esta manera y de muchas otras, como haciendo ver como un poder pues de
de show, ¿no? De circo, no de diálogo, no de... Luego a veces lo que más promueven es el reventar las sesiones, ¿no? Para generar escándalos que estropeen el trabajo de fondo, porque somos 500 personas y la verdad es que la mayoría de los diputados que integran esta legislatura pues es gente comprometida, preparada, que tiene ganas de hacer cambios importantes, de sumar, y lamentablemente hay veces y en ocasiones que estamos días enteros trabajando día y noche en un diálogo muy fuerte, muy interesante, analizando números, estadísticas, las prioridades de los ciudadanos, y vemos que se revientan las sesiones, ¿no? Por escándalos que a veces no tienen la esencia de lo que se está platicando, la esencia de lo que se está dictaminando, la esencia de lo que se está dialogando. Y vemos este ejercicio, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos decenas de acciones y controversias constitucionales justo por todas estas tropelías que ha cometido el gobierno. Y bueno, nuestro trabajo va a ser seguir uniéndonos, seguir haciendo y visibilizando permanentemente lo que debe ser las causas justas. No es un no a todo, ¿no? Realmente no se trata tampoco de eso. Lo que esté bien hecho y lo que se proponga bien hecho y lo que se pretenda hacer que le sirva a nuestro país, pues claro que vamos a estar a favor siempre, pero lo que hemos visto pues lamentablemente no ha sido alentador para que podamos encontrar acciones que enriquezcan nuestro trabajo legislativo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso es que esta unión fortalece el compromiso que tenemos con los mexicanos de hacer bien las cosas, ¿no? Y vemos esta medida necesaria de unirnos y de empezar a trabajar en equipo. Ya se viene haciendo un ejercicio desde la reforma eléctrica interesante que ha demostrado que funciona y que afortunadamente fue un éxito y un logro para esta alianza Va por México, y que realmente se vio muy reconocido por los mexicanos que estuvieron siguiéndonos en las redes del canal del Congreso. En el propio canal del Congreso nunca había tenido tanta audiencia, porque la gente estaba muy preocupada, los ciudadanos estaban muy preocupados de la inestabilidad, y eso es lo que pretende este trabajo, ¿no? No permitir que la gente siga con esa incertidumbre. De por sí estamos viviendo una época muy complicada, entonces necesitamos certeza, necesitamos certidumbre y necesitamos estabilidad. Así es, lo dices muy bien, Paulina. Por otra parte, me gustaría comentarte, me llevó ahorita tus palabras a la reflexión sobre esta medida que pudiera parecer extrema, pero al mismo tiempo cuando uno identifica que desde la Presidencia de la República se desacredita, se descalifica, hasta se acosa todos los días a la prensa crítica, por ejemplo, cuando desde la Presidencia de la República se les llama a los legisladores traidores a la patria, se amenaza con prisión desde su partido, y aparte nuestro presidente pues es un defensor muy sui generis de los regímenes latinoamericanos más impresentables, como por ejemplo Nicaragua, Venezuela o Cuba. Creo que la medida sí se justifica. ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente. Mira, son discursos que ya han existido en otras, pues en otros países y en otros sistemas de gobierno. Esto lo hemos visto con el paso de la historia de la política mundial, ¿no? Cómo se realizan este tipo de ejercicios y el impacto que tienen a corto, mediano y largo plazo. Esto también de pronto me parece que en la contemporaneidad son un tipo de medidas un poco desesperadas. Tú no le puedes estar llamando traidor a la patria a los legisladores que están haciendo su trabajo de ninguna manera. O sea, estamos en total ejercicio de nuestras facultades jurídicas y además es nuestra obligación hacer nuestro trabajo bien, ¿no? Entonces es hasta un poco yo diría fuera de lugar y fuera de tiempo usar un término así, ¿no? Por un lado, y por otro lado
hemos visto que se vuelven como campañas, ¿no? Como campañas. Ahora la campaña del traidor a la patria capítulo 1 y viene seguramente el capítulo 2, traidores a la patria, con lo de la reforma electoral y la defensa del INE. En fin, creo que también no debemos de subestimar la inteligencia de una nación tan brillante y tan grande como es México, ¿no? Que ha sabido levantarse de grandes batallas y de grandes retos en todos los sentidos, y yo creo que hay que empezar a hablarle a la gente con mucho más franqueza y dejar de usar este tipo de terminologías que lo único que generan es momentos de conflicto mediático y de división. Yo me apego mucho y le tengo mucha fe y mucho respeto a la dignidad humana de las mexicanas y los mexicanos. Yo creo que a los mexicanos no nos gusta que nos usen ni nos gusta que nos subestimen, y este tipo de excesos pues ya están empezando a ser un poco hostiles para nuestros días, ¿no? Para nuestro cotidiano. Lo que quieran los ciudadanos y las ciudadanas son resultados, servicios de salud, escuelas dignas para sus hijos, paz en sus barrios, en sus colonias, tranquilidad, seguridad, que no les siga aumentando el precio de las tortillas, del jitomate, del arroz. Ya mira, uno como madre de familia vas al súper y ya todo te sale doblemente más caro, la gasolina, ¿no? Lo que los mexicanos queremos es vivir bien y vivir con estabilidad, y eso no lo estamos teniendo, ¿no? Y estos discursos de odio, de polarización, de traidores a la patria, ya empiezan a ser un poco desgastantes, porque lamentablemente no estamos mejor, estamos viendo que esto no funciona y que realmente el país está cayendo a pedazos, ¿no? Y el crimen organizado pues está cada vez más fuerte. Tenemos que de verdad darnos cuenta que estos discursos de odio no le están abonando nada al país, y que tampoco ya no nos están gustando, ¿no? Porque pues, no están funcionando, no vemos mejorías, no vemos resultados, y eso es lo más importante. O sea, lo que nos está pegando en el bolsillo a todos los mexicanos, pero sobre todo en nuestra salud y en nuestra seguridad, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante a destacar, y este tipo de discursos ya se empiezan a tornar un poco pues ya la gente ya no le están gustando, ¿eh? Yo creo que ya es una intención que ya no va a seguir creciendo, porque si la gente estuviera mejor, pues veríamos que quizás ese tipo de narrativas o discursos funcionarían, pero la realidad es que no. Entonces es momento de darle la vuelta, es momento de ver resultados, es momento de que hagan las cosas bien por el bien de México y de todos. Sí, Paulina. Mira, me parece muy interesante todo lo que comentas. Tiendo a coincidir contigo en que efectivamente la nación mexicana pues está conformada en su mayoría por personas decentes, honestas, trabajadoras, inteligentes, que queremos el bienestar de nuestras familias y de nuestros vecinos, de nuestra comunidad. Pero sin embargo, también la realidad nos muestra que este movimiento que encabeza hoy la presidencia de la República, pues también ahora encabeza muchos gobiernos de los estados de nuestro país. En las más recientes elecciones pues ha seguido avanzando ha seguido avanzando cómo se han ganado las elecciones por parte de Morena, y a pesar de que durante estos casi 4 años pues lo que hemos vivido en el país, como bien comentas, es un retroceso en la educación, en la salud, un aumento exponencial de la inseguridad, de los homicidios. La pandemia pues nos costó millones de vidas, o nos ha costado millones de vidas, y sin embargo pues este movimiento parece crecer, y la alianza opositora de la que tú nos has hablado pues ha tenido, aunque sí tuvo un par de triunfos en las pasadas elecciones muy recientes, pues la realidad es que cada vez se han perdido más espacios,
y esto con miras a la próxima elección de 2024. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Pues mira, creo que tenemos un reto muy grande que se llama comunicar. Creo que han sido demasiadas las interpretaciones de lo que está pasando, y en ese digamos meollo de interpretaciones está la malinformación, ¿no? De lo que de fondo está padeciendo nuestro país. Entonces, el reto principal que tenemos como bloque opositor o como partidos de oposición es comunicar de la manera más sencilla posible, que todo el mundo nos pueda entender lo que está pasando realmente, que las personas comprendan en el corto, mediano y largo plazo las consecuencias de lo que está pasando en estos precisos momentos todos los días en nuestro país, para que nos puedan entender y puedan tomar mejores decisiones, puedan valorar en las siguientes elecciones su decisión. Viene una recta final muy importante en el 2024 de este sexenio, en donde vamos a tener que estar de verdad informando a la ciudadanía con la mayor claridad posible para poder hacer una reflexión y una sensibilización del futuro de nuestro país, de nuestra nación. Este momento es muy importante, este momento es muy trascendental, y bueno, lo primero que tenemos que hacer es empoderar al ciudadano, ¿no? El creer que nos merecemos tener un país mejor en el cual podamos vivir en un estado de derecho, el creer que lo que nos está pasando no es lo cotidiano en el mundo, el entender que nos merecemos algo mucho mejor, para erradicar la cultura de la violencia que hoy impera en México. La violencia hacia los niños es de lo más cruel, lo que estamos viendo, hacia las mujeres, hacia los adultos mayores, y el reto segundo que yo veo es el desacostumbrarnos a las malas noticias, ¿no? Ya es un hábito el que todos los días nos den una narrativa de lo que está pasando, simulada, maquillada, pero las cifras alarmantes, ¿no? Las cifras cada vez más alarmantes. Entonces, creo que esos son nuestros retos. Y pues la violencia viene de 3 factores fundamentales: la corrupción, las desigualdades sociales y la pobreza, pero también de la desinformación y de la falta de comunicación. Y creo que por eso es que no hemos logrado poder ganar más estados, pues por lo que yo creo que no tenemos una raza contundente, ¿no? Por la malinformación. Y también, ¿no? El empoderamiento del ciudadano, como bien te decía, necesitamos volverle a dar fuerza a los ciudadanos. Estamos apenas levantándonos del duelo de la pandemia, tanto por las pérdidas y las vidas humanas como por las pérdidas de empleos, que hubo muchos rompimientos en las familias, ¿no? Y todo esto nos tiene muy desgastados. Creo que tenemos que recuperarnos y empoderar al ciudadano en la medida en la que el ciudadano es el que manda, que el ciudadano vuelva a tomar el poder que siempre ha tenido. Fíjate, ahorita en México el porcentaje de participación ciudadana es de 1 persona por cada 1,000 personas, cuando mucho, mientras que en países de primer mundo son más de 10 personas por cada 100. Esto habla muy bien del por qué las cosas no están cambiando de fondo ni cambiará hasta no lograr realmente una integración de los ciudadanos pues en la solución de los problemas nacionales. Pero como estamos polarizados, este trabajo nos va a costar un poco más, pero hay que apostarle a esa unión que teníamos y a ese sentido de pertenencia y arraigo que teníamos hacia la nación. Y tú recuerdas, o sea, México es un país en donde hay un terremoto y todos ayudamos y todos abonamos y todos salimos y todos participamos. Ese es el México en el que por lo menos yo he crecido,
y es al México al que hay que apostarle, al de los ciudadanos, al del empoderamiento de los ciudadanos, ¿no? Y tenemos que luchar por lograr comunidades que eduquen en una cultura de respeto a la dignidad humana. Depende directamente de los ciudadanos, ¿no? Sí, me parece muy interesante lo que dices, Paulina. Ese empoderamiento de los ciudadanos al que te refieres, probablemente pudiera ser un buen incentivo para que todas estas personas que, como bien comentas, no participan en los temas de política, en los temas sociales, porque pues me imagino que están desmotivados o desinteresados en ello. Un ejemplo precisamente fueron las pasadas elecciones, puesto que el principal vencedor de ellas fue la abstención. Más del 60% de la población no participó con su voto en estas elecciones. Y en este mismo sentido y en esta misma narrativa que pudiera invitar a los ciudadanos a participar, a involucrarse, cómo esta alianza opositora, de la cual también nos has hablado, puede abrirle el espacio y el camino a la ciudadanía, porque pues lo que se ve desde fuera es que son las mismas caras, los mismos actores, con algunas excepciones muy destacadas como la tuya misma, ¿no? Pero digamos que en su mayoría quienes participan y están en las boletas pues son los mismos militantes de los partidos políticos de hace mucho tiempo. Sí, bueno, yo lo que sugeriría es, para fortalecer a la participación ciudadana y cómo invitarla, y esta es una invitación, creo que hoy en día todos tenemos redes sociales que son muy poderosas y que han marcado una era en la vida política de nuestro país y que todos tenemos el acceso de manera inmediata. Pues la primera es no dejar de informarnos, ¿no? La invitación a participar en la vida política de México es principalmente informándonos, y la segunda, opinando y participando de manera crítica y puntual. Todos lo podemos hacer a través de las redes sociales. La ciudadanía del poder es la nueva revolución mexicana. Yo así lo determinaría. Y tú sabes que la participación ciudadana es la solidaridad más la subsidiariedad, y eso nos da como resultado la participación ciudadana, ¿no? El ciudadano no debe de olvidar que él tiene el poder para elegir a los 3 poderes de gobierno que lo dirigen. Y mientras menos ciudadanía tengamos, más autoritarismo. Y mientras más ciudadanía tengamos, mayor equilibrio de poderes y mayor democracia. Entonces, hay que fortalecer muchísimo la presencia de los grupos y espacios democráticos de manera digital, es decir, las redes sociales, como una herramienta muy poderosa de sensibilización y análisis de conflicto, pero siempre de verdad con la certeza de la investigación, de saber que lo que estamos diciendo tiene un conocimiento, no se trata nada más de participar para golpear, para agredir, para violentar más a nuestra nación, ¿no? Se trata de verdad abrir un diálogo crítico, frontal. A mí me gusta mucho analizar las críticas cuando son críticas bien fundamentadas, porque verdaderamente esas son las que se hacen que se transforme el diálogo en algo muchísimo más asertivo, en algo mucho más bueno, ¿no? Y por otro lado, pues intensificar, por ejemplo, la participación de las organizaciones ciudadanas en todas las actividades, como por ejemplo las electorales, ¿no? Que van a ser de vital importancia. El ciudadano tiene que salir a ayudar, tiene que fortalecer al INE para poder hacer este ejercicio en las siguientes elecciones de una manera pues muy genuina, como se ha estado luchando ya muchos años porque así sea. Y esto pues nos va a permitir un enclave estratégico en la toma de decisiones futuras muy importante. Creo que es la clave para levantar a nuestro México, que los mexicanos vuelvan a tomar el poder, que los ciudadanos vuelvan a tener el poder de decidir, de mandar, pero a partir de sus necesidades, y que seamos muy, muy honestos
este tipo de esfuerzos y de trabajo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que hay que hacer una investigación clara y sentida de lo que pensamos para poder emitir nuestra opinión y nuestras acciones con el respeto que merece, pues, nuestro país. Correcto, es muy interesante todo lo que comentas. Efectivamente, las redes sociales son una herramienta muy poderosa, para bien y para mal, y ojalá la pueda ser también una vía, un canal para fomentar la participación de la ciudadanía en este momento tan crítico. Quiero, Paulina, para darle un poco colofón a esta plática, platicar también sobre el trabajo que haces desde tu posición como diputada federal, representante de nuestro estado Querétaro, tan hermoso, tan atractivo, y que es pues un oasis en muchos sentidos. Y tú, como una persona, como platicábamos al inicio, que tienes una amplia experiencia y estoy seguro que está muy cerca de tu corazón lo que tiene que ver con el tema del arte, de la cultura. Hemos visto precisamente a través de redes sociales que has tenido interacción con con muchos de los municipios de nuestro estado, de alguna manera impulsando precisamente el arte, la cultura, el turismo. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Claro que sí, estoy como integrante de la Comisión de Turismo, como secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía y como integrante de la Comisión de Asuntos de la Niñez y la Adolescencia. Asimismo tengo la vicecoordinación de la bicameral del Canal del Congreso y tengo en la vicecoordinación en el grupo parlamentario el tema de cultura. En este sentido hemos estado impulsando varias iniciativas en las que están ya enfiladas ahora sí que para el próximo periodo. Una es un proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 64 de la Ley General de Turismo en materia de estudios e investigación turística, y la otra es un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 15 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en materia de cocina tradicional mexicana. Estos esfuerzos se aunan también a un sinnúmero de iniciativas que hemos estado metiendo como grupo parlamentario, cerca de 300 iniciativas, en donde todos entramos como participantes, porque dentro de comisiones analizamos las de todo el grupo parlamentario en torno a estas comisiones. Y hemos estado haciendo un ejercicio muy importante de señalar dentro de las comparecencias. Me ha tocado el privilegio de llevar a cabo la comparecencia del secretario de Turismo Miguel Torruco y de la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, en donde pudimos señalar todos pues ahora sí que la falta de recursos y de trabajo y de resultados que han dado estas dos secretarías en el orden federal, y que tuve el honor como representante de mi grupo parlamentario de hacer estos ejercicios de comparecencia en donde se analizaron proyectos como el Tren Maya y como el proyecto Pino Chapultepec, y vimos pues la falta de claridad en ambos, y de manera personal lo estuvimos comentando con los secretarios, solicitándoles de manera puntual un diagnóstico público del resultado, del por qué y qué efectos positivos ha tenido y qué impacto ha tenido a nivel nacional el que prácticamente todos los recursos de turismo y prácticamente todos los recursos de cultura que estaban destinados a los estados y municipios se hayan direccionado a estos dos proyectos. Diagnósticos que hasta la fecha no hemos recibido, no hay claridad, por supuesto, y este es parte de nuestro trabajo, el estar pidiendo resultados y claridad y transparencia en estos ejercicios. Esa es una de las labores que más hemos estado desempeñando. Al mismo tiempo hemos estado peleando por el presupuesto para estas tres comisiones en una
comisión estuvimos votando por unanimidad, incluso el partido de Morena votó a favor de aumentar el presupuesto para los pueblos mágicos, y ya cuando se turnó a comisión de presupuesto, el presupuesto no tuvo un solo movimiento en beneficio de lo que se estuvo votando en comisiones, lo cual fue muy lamentable porque se hizo un trabajo muy, muy amplio, un trabajo extenuante de estar defendiendo programas, obras y acciones que existían y que se han ido eliminando, y lamentablemente no pudimos, porque la mayoría que se tiene, que es la simple, es la que se necesita para modificar el presupuesto, para dejar el presupuesto como está, y en ese orden pues sí tienen ellos la facultad y la mayoría para poder hacer lo que el presupuesto que le mande el Ejecutivo Federal a la Cámara sea lo que se tenga que definir, ¿no? Sin embargo, moverle ni una coma, ¿verdad? ¿Perdón? Sin moverle ni una coma a lo que propone el Ejecutivo Federal. Sin moverle ni una coma, pero esto no significa que no sigamos levantando la voz y que no sigamos peleando por los presupuestos. Viene, como te repito, una recta final en donde si no se toman buenas decisiones, va a ser fatal no solamente para el país, sino para incluso por la vida política de este gobierno, ¿no? Si la gente no ve resultados, realmente vamos a empezar a ver ese castigo. Han perdido ya entre 8 y 9 votos, ¿no? de aprobación, y esto pues nos demuestra que la gente no está tan contenta, y pues nuestro trabajo es seguir peleando por los presupuestos, seguir señalando lo que hace falta, exigir transparencia, ¿no? en todos estos proyectos magnos a los que se está redireccionando y centralizando todos los recursos que antes se hacían maravillas. Fíjate, los presupuestos de cultura, aunque siempre han sido pequeños, eran muy trascendentales. Existían programas que beneficiaban a los pueblos originarios, a las personas con discapacidad, a los niños, a programas de prevención en centros de readaptación social. Y estos programas que se han eliminado pues van a tener una consecuencia, ¿no? Una consecuencia muy trascendental. Y vemos lo mismo en salud, en educación, en deporte, en el campo. Entonces ha sido un trabajo extenuante, porque además nos han querido permanentemente meter iniciativas que son perjudiciales para el país. Entonces hemos estado cumpliendo cabalmente con formar parte de este bloque opositor, con estar analizando, investigando y metiendo documentos para defendernos. Estuve haciendo un ejercicio de entrega, emitiendo una solicitud a la comisionada por la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, junto con otros compañeros del grupo parlamentario, para exigir la defensa del periodismo en México, ¿no? Es atroz lo que está pasando con la libertad de expresión y con nuestros periodistas. Entonces hemos estado tocando las puertas incluso de las dependencias internacionales para defender a nuestro país, ¿no? Ese ha sido parte de mi trabajo como legisladora, y hemos estado comunicando, además de un trabajo territorial muy bonito que me gusta mucho, que es el de estar muy cerca en las comunidades y con la gente. He estado asistiendo a muchas escuelas porque como integrante de la Comisión de Asuntos de la Niñez y la Adolescencia tenemos que ver muy de cerca cómo están nuestras escuelas, cómo están nuestros niños, cómo están después de la pandemia, ¿no? ¿Qué está pasando? Afortunadamente vivimos en un estado que tiene mucha prosperidad, con un gobernador que le apuesta a la cultura, a la educación, al deporte, que tiene finanzas sanas. Ese es un privilegio, pero lamentablemente no lo ves en todo el país, ¿no? Entonces hemos estado haciendo vinculación con otros estados para poder apoyar y para poder respaldarlos, y es un solo México. A final de cuentas tenemos que ver por todos, no solo por nuestro estado. Y estos recorridos en comunidades, en barrios, en colonias, nos permiten como legisladores estar cerca de la gente, y que la gente sienta tranquilidad de que sus políticos están cerca, escuchando sus necesidades. Si tú quieres, nos piden necesidades como equipos deportivos o instrumentos para las escuelas, bancas, cuestiones que son de equipamiento, y da mucha tranquilidad de pronto ver que nuestras comunidades tienen
paz, ¿no? Y cuando no, nos lo manifiestan inmediatamente y podemos hacer un ejercicio transversal con las secretarías de estar informados. Creo que lo más importante también como servidor público es escuchar a la ciudadanía y ver sus necesidades de fondo o sus necesidades de primera mano y estar cercanos. Eso nos genera mucha seguridad, mucha paz y evita que se nos esté colando pues el crimen organizado, que se nos esté metiendo en las comunidades pues cuestiones de consumo, de adicciones. Hay que estar presentes, hay que hacer un trabajo de estar permanentemente presentes y es una obligación que tenemos como servidores públicos y es una obligación que tenemos de estar permanentemente resolviendo las pequeñas o grandes necesidades que tiene la gente. Excelente, Paulina, es muy, muy interesante todo lo que comentas. Coincido contigo que la cercanía, la capacidad de escuchar a la ciudadanía pues es lo que puede impulsar aún tener una mayor confianza en sus representantes y eso seguramente se verá reflejado en mayor medida conforme se vaya haciendo. Para terminar, pues no me queda más que agradecerte y también preguntarte si hay algo que a ti te gustaría añadir a esta conversación. No, pues agradecerte a ti, al contrario, fue un momento muy agradable, disfruté mucho esta charla y pues siempre decirle a tu auditorio que estoy a sus órdenes. Es un privilegio poderle servir a las mexicanas y a los mexicanos y pues más representando un estado en donde nací, que amo profundamente y que estoy siempre al servicio de lo que se ofrezca, atenta y segura servidora. Muchísimas gracias, Paulina. Te agradezco mucho y también les agradezco mucho a todos los que nos hacen el favor de escucharnos, amigos de 6 en punto. Muchas gracias y hasta la próxima.